Muy bien, vamos a entrar entonces en la sesión 3 de la segunda parte de este curso Autoridad Espiritual. También sería la sesión 8. Si vemos todo el curso completo, sería la sesión 8. Pero hablando de la segunda parte, pues es la sesión 3 de este curso. Nuestras armas para la batalla espiritual es el nombre del manual que estamos usando para nuestro estudio personal. Hemos identificado estos objetivos. Número 1, que a través de esta capacitación vivamos fortalecidos en el poder de su fuerza, sabiendo que estamos librando una batalla, una guerra espiritual. En medio de esta batalla que libramos en nuestra vida constantemente, vivamos fortalecidos. Número 2, arrebatar el reino, comenzando en tu vida personal, donde hemos explicado que tú tienes que aprender a arrebatar el reino. Es decir, tienes que ser decidido, determinado, violento de hacer que el Espíritu Santo reine y gobierne en tu vida. Se necesita ser valiente para arrebatar el reino. Porque muchas veces nosotros nos rendimos ante nuestras debilidades, nos rendimos ante nuestra incapacidad para pelear la batalla, nos rendimos ante las dificultades, nos parece imposible poder vencer en la batalla espiritual, así que hay que arrebatar el reino. Y ya hemos visto que el principio es ser lleno del Espíritu Santo, hacer que nuestra carne deje de gobernar, dejar de percibir nuestra vida de una manera humana, carnal, y percibir nuestra vida de una manera espiritual. Arrebatar el reino es elegir vivir espiritual y no ser carnal, como les he enseñado, con el vaso medio lleno y medio vacío. Nosotros elegimos cómo vamos a vivir, cómo vamos a ver nuestra vida, si vamos a ser espirituales o vamos a ser carnales. Así que hay que aprender, hay que perseverar, hay que luchar hasta que nuestra alma esté bajo el dominio del Espíritu y dejar de ser carnales todo el tiempo, susceptibles, inseguros, acomplejados, que todo el tiempo nos ofendemos, todo el tiempo la gente nos hace enojar, todo el tiempo estamos criticando, todo el tiempo nos estamos quejando, aún de nuestra propia familia, porque somos personas que nada nos complace, que no podemos tener paz, no podemos ser felices y vivir en contentamiento. Esto es arrebatar el reino. Elegir, por tanto, vivir en el shalom de Dios, en el bienestar emocional, en el bienestar total de Dios. Bien, el tema se llama Atando al hombre fuerte, y vamos a tomar esta escritura, Atando al hombre fuerte. Este capítulo de nuestro manual, que corresponde al capítulo 8, este capítulo de nuestro manual, Atando al hombre fuerte, está impresionante. El capítulo 9, es capítulo 9 del manual. Está buenísimo. Y bien, pues lo que vamos a ver aquí es en principio cómo en esta batalla que estamos librando, es una batalla espiritual porque estamos hoy constantemente siendo acechados y lastimados por la voz de esta serpiente que todo el tiempo está hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Esta serpiente va a buscar tu oído, así como en el huerto, cuando atrajo a la mujer y le habló de Dios y acabó hablando en contra de Dios. Esta serpiente busca todo el tiempo seducir, o sea, engañar, hablando finalmente mal de Dios y difamando a Dios. Es lo que veíamos como el Señor Jesús sufrió constantemente difamación. Imagínate, el Señor Jesucristo fue difamado, todo el tiempo hablaban en contra de él y hablaban mal de él. ¿Qué podemos esperarnos nosotros? La serpiente siempre va a buscar difamarnos, siempre va a buscar cualquier oportunidad para hablar mal de nosotros. Aquí sería bueno que tú cheques la historia de David, del rey David, porque tú vas a darte cuenta cómo Dios nunca habló del pecado de David. Y cuando le habló a Salomón de su padre, nunca le recordó el pecado de su padre. Siempre honró a David como rey de Israel. En cambio, ¿recuerdas cómo Simeón vino aventando de piedras a David y venía
venía hablándole de su pecado, del adulterio, de la muerte que le dio al esposo de Betsabé. Y vemos que David se sentía culpable y no tuvo la capacidad espiritual de enfrentar ese ataque de la serpiente y creyó que eso era algo que Dios le estaba permitiendo. Claro que jamás Dios va a permitir que el diablo te acuse y te condene y te pisotee. Jamás Dios va a permitir eso. Más bien la serpiente va a usar a personas, va a hacerles ver mal, va a hacer que nos veamos mal ante esas personas, la serpiente, para buscar difamar o hablar mal de nosotros. Así que Jesús era acusado de no pagar impuestos, de engañar y manipular al pueblo y usar la magia para hacer milagros. Fue acusado de ser un hijo ilegítimo porque se sabía que la mamá estaba embarazada antes de casarse de José. ¿Ustedes creen que eso no se supo? Si la gente es bien chismosa, todo se sabe. Así que claro que se sabía, claro que muchos pensaban mal de Jesús. Luego, también era acusado de ser engañador, un mentiroso y un timador. Y vamos a ver que también fue acusado de echar fuera demonios por el poder de Satanás mismo, el príncipe de los demonios. También fue acusado de ser bebedor y comilón, de ser un gorrón, ¿verdad? Que pues se autoinvitaba para comer y era bien tragón y se la pasaba bebiendo vino porque no tomaban jugo de uva los judíos, era vino para los cristianos que se sienten muy acá en nombre, claro que bebían vino. Así que lo que vamos a ver aquí es cómo el diablo, sobre todo este ataque, es para trabajar en tu mente y derrocarte. Por eso es que necesitamos aprender a nosotros resistir firmes a este enemigo espiritual, a la serpiente, que ahora ya es un dragón. Esta serpiente en el huerto hoy en día es un dragón, porque ha gobernado sobre la humanidad, engañado a la humanidad entera, como dice Apocalipsis. Así que por eso dice aquí la escritura en Corintios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos humanamente o vivimos en condición humana, y aquí ya empezamos a ver cómo se habla de andar, cómo a lo largo del Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, encontramos este principio de andar, que es la forma de vivir, cómo vivimos. Andar es vivir. Así dice, aunque andemos, aunque vivamos humanamente, tenemos que comer, tomar agua, dormir, cometemos errores, hablamos feo, nos comportamos mal, eres grosero, no tienes educación. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que aquí está diciendo que tú tienes que aprender para derrotar al enemigo, tú tienes que aprender para estar firmes, resistir firmes, tú tienes que aprender a tratar con tus pensamientos y tus emociones, porque dice que tienes que aprender a llevar cautivo, a tomar preso todo pensamiento, a hacer a la obediencia de Cristo. Es decir, tenemos que aprender a someter nuestros razonamientos a la obediencia de Cristo, obedeciendo el amor de Dios, obedeciendo la verdad, obedeciendo la sabiduría de Dios. Así que dice que aquí tenemos armas para destruir fortalezas, que necesitamos derribar argumentos. Hay argumentos en nuestra mente. Hay creencias equivocadas de la vida cristiana. Hay creencias que tenemos de otras personas, de la iglesia, de nosotros como pastores. Hay argumentos que traemos que nos hacen mirar al enemigo equivocado. Estamos tomando un enemigo equivocado. Y por eso en nuestro manual vamos a ver qué interesante que el autor nos habla de la importancia de estar unidos, de pelear esta batalla espiritual unidos como iglesia, como un cuerpo. Porque dividirnos como iglesia va a empoderar al diablo. Va a empoderar al diablo. Entonces, por eso aquí nos habla
en Efesios capítulo 4, verso 26, ahí nos dice la escritura, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice, ni deis lugar al diablo. Así que nos está diciendo que cuando alguien esté enojado, está operando en su mente argumentos y una altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. No estás conociendo a Dios, que Él es un Dios de misericordia. Porque Efesios 4 lo dice en el verso 32. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Aprendan a tratar con su enojo, no den rienda suelta a su enojo. Cuando las personas son controladas por el enojo y el enojo los gobierna, ya sus palabras no tienen límite, ni lo que hacen tiene límite, se arrebatan. Entonces dice, antes bien sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. No conocemos a Dios si no nos estamos perdonando unos a otros, como Dios nos perdonó en Cristo. Y llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí el apóstol Pablo en el verso 6 dice una advertencia severa a la iglesia de Corinto, porque esta carta fue escrita para tratar problemas que había en la iglesia, y aquí vemos que los corintios eran creyentes muy carnales, discípulos muy carnales, que eran movidos de una forma emocional todo el tiempo. Y Pablo les dice, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que Pablo aún hablaba de usar su autoridad para traer disciplina a los que estaban en desobediencia al amor de Dios y a la verdad de Dios. Como el perdón. Si las personas no están perdonando y viven resentidas, están en desobediencia, están en rebelión y son personas que van a generar conflictos. Personas resentidas van a generar conflictos en tu familia, en la iglesia y a donde quiera que estén. Así que por eso este capítulo resultó muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Nosotros elegimos lo que creemos, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, vamos a ver aquí este principio de liberación de la mente, que en algún momento ministramos en el encuentro con Jesús. Muchos de ustedes lo recordarán, liberación de la mente, que tenemos que identificar que esos argumentos, que hay altivez. Cuando la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, cuando le dijo, ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Y recuerdan que la mujer le respondió, no es cierto, Dios nos ha dicho que comamos de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal y que tampoco le toquemos. Y ya desde ahí ya vemos que se puso la mujer a hablar con la serpiente y fue engañada. Esto nos habla de que nosotros somos tan débiles ante los argumentos de la serpiente. Así que por eso tenemos que aprender a identificar la voz de la serpiente. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Le decía el apóstol, le decía Pedro, Simón Pedro a Jesús cuando, esta es la versión en el Evangelio de Juan, del Evangelio, ¿sí? Del Evangelio de Juan en el capítulo 6, de esa revelación que recibió Simón Pedro de quién era Jesús. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12. Dice, no les he escogido yo a ustedes y uno de ustedes es diablo. ¿Por qué Jesús dijo que uno de ellos era diablo? No dijo que era el diablo, dijo que era diablo. Dice, hablaba de Judas Iscariote. Mira aquí cómo Jesús echaba indirectas, directas. Indirectas, directas. Esto lo decía por alguien que estaba ahí con él, y era Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregarle y era uno de los 12. Entonces Jesús dijo, uno de ustedes es diablo. Entonces esto nos habla de cómo Jesús muestra cómo el diablo va a buscar tu oído y va a buscar estar trabajando en tus pensamientos. Por eso, para las personas que están tomando curso de la paz del perdón, esto es sanidad emocional, porque el diablo todo el tiempo te va a estar diciendo, te va a menospreciar. Todo el tiempo el diablo te va a hacer sentir sucio, te va a hacer sentir menos. Todo el tiempo el diablo va a decir que eres un hipócrita.
todo el tiempo el diablo va a estarte hablando de esa forma. El problema no es que el diablo hable, el problema es que tú lo escuches. El problema es que no estés tomando la armadura para cubrir tu mente con la unción del Espíritu Santo, porque la mente es una protección sobrenatural. La unción es una protección sobrenatural sobre la mente. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu, ponemos un casco en nuestra mente, protegemos nuestra mente en la batalla espiritual. Así que tenemos que aprender a identificar y a rechazar la voz del diablo y a poner estos pensamientos bajo la obediencia de Cristo. Así que vemos cómo el diablo busca una oportunidad todo el tiempo para hablarte. No son tus pensamientos, no eres tú, es la serpiente que está hablando a tu vida. Cuando el Espíritu Santo habla a nuestra vida, Él nos honra, Él nos hace sentir dignos y amados. Él nunca va a hablarnos de esta manera. Muy bien, vamos a tomar aquí un momento si alguien quiere tomar algún comentario. Creo que Sting estabas levantando la mano, hijo. ¿Hay alguien que quiera comentar? Puede abrir su micrófono ahora. Sí, el versículo 6 de la carta a los Corintios, Ajá. yo lo había entendido distinto, pastor. Okay. No sé si lo pueda poner ahí en pantalla. ¿El qué, perdón? El versículo 6 de la carta a los Corintios, la diapositiva que estábamos viendo la anterior. Ah, la de Corintios 10, donde dice las armas de nuestra milicia Ajá. no son carnales, sino poderosas en Dios. El versículo 6 Y que estando prontos dice, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ahí yo lo que entendí, no sé si es como, es dentro del contexto, pues está como reprendiendo a los corintios por la actitud que están tomando, ¿no? Como Sí, altiva, como así es. yo sí, tú no, y el versículo 6 dice que está buscando o está mostrándole a la gente que en el momento en el que realmente sean perfectos, el derecho de, pues sí, de reprender es como correcto, ¿no? No antes. ¿O cómo está eso? A ver otra vez, repite eso, la idea. A ver, es que necesito leerlo aquí en la Biblia porque ando. Segunda de Corintios 10:6. Dice, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, esta es la versión, la nueva versión, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Entonces, Exacto. habla de que cuando llegues a ser obediente a Cristo, ya puedes castigar a alguien que sigue en desobediencia, ¿no? Es que por Bueno, la versión que vimos proyectada, yo entendía que no puedes estar juzgando a nadie hasta que seas totalmente, pues, obediente a Cristo o sometido no, a Cristo. no, porque él está hablando como una autoridad espiritual, como decías al principio, como una autoridad espiritual él está diciendo que los que siguen en desobediencia, él tomará disciplina, pero como un apóstol de la iglesia, en ese sentido. Eh, Más bien en lo personal, aquí más bien, hijo, creo que aquí lo que hay que considerar es que somos responsables de nuestra vida espiritual. Y más bien aquí nos permite identificar esto, que cuando nosotros estamos dando rienda suelta a nuestros criterios y razonamientos, argumentos carnales, estamos en desobediencia al amor de Dios. Entonces, la responsabilidad de mi vida espiritual es que yo no me voy a permitir, no te está hablando de ver a otros, te está hablando de verte a ti mismo. Y Pablo, como un pastor o apóstol, está hablando que aquellos que sigan en desobediencia los va a disciplinar por amor, porque les ama, no porque le caigan gordos, No, sino sí, porque como dice el versículo anterior, ¿no? Que así es. destruyendo todo obstáculo de arrogancia que impide conocer a Dios, contra esos pensamientos rebeldes y enseñarles a obedecer a Cristo, ¿no? O sea, con base a eso. Sí, por ejemplo, el día de hoy me habló una persona, fíjense que estaba lastimada en su fe porque se siente defraudada por algunas personas de la iglesia. Por cierto, ahí en San Juan, no aquí.
Pero fíjate que yo animé el corazón de ella y le dije, pues mira, por eso tienes que tomar la sabiduría de Dios. Dios nos ha hablado de cómo resolver estos conflictos perdonando a las personas. Entonces yo le daba consejo de lo que ella podía hacer esta persona, pero sobre todo busqué llevarla a obedecer a Cristo y entender que ella tiene una responsabilidad que es perdonar de corazón a alguien que considera que le ha perjudicado o le ha hecho daño. Entonces, en ese sentido, como pastores, yo le decía a nosotros, si tú quieres que te traigamos paz en la situación, podemos intervenir y pastorear. Pero, porque esa es nuestra responsabilidad como pastores. Aquí, como Pablo, esa es nuestra responsabilidad en ese sentido de llevar a las personas con el consejo de Dios a obedecer el amor, a estar en paz con otros, a no dividirnos, porque vamos a entrar en ese tema de cómo la división en una familia, en una iglesia, causa mucho daño y abre una puerta a Satanás. ¿Ok, hijo? Sí, pastor. ¿Algo más que quieras comentar o eso sería nada más? Sí, no, es que sobre todo por el tema de cómo involucrarse como pastor, aprender esa parte, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, como pastores tenemos esa responsabilidad de con amor buscar traer paz o ministrar a las personas para que entiendan que perdonar no es para beneficiar a la otra persona, sino es para nosotros resolver un conflicto emocional y estar libres, ¿no? Precisamente de actuar y vivir de una forma carnal, ¿no? Emocional, ¿no? Que estoy enojado y ya no me pidas perdón hasta que no cambies. Eso es totalmente carnal. Se los digo porque yo veo que en la iglesia no acabamos de entender. Muchos ya tomaron este curso. Sí, ¿cuántas veces habrá que tomarlo hasta que entendamos realmente en qué consiste perdonar? ¿Okay? Entonces, aquí el siguiente principio a considerar es este. Vamos a continuar aquí con es que el diablo, les decía, trabaja y por eso es que a través, nosotros necesitamos mantener libre nuestra mente. Necesitamos mantener libre nuestra mente de la voz de la serpiente. Aquí en Juan 13 vemos cómo Judas fue un hombre que fue trabajado por la serpiente. Como Jesús le dice, aquí hay un diablo, hablando de cómo Satanás, cuando es escuchado, forma el carácter, su carácter lo reproduce en otros, siembra la semilla y empieza a dar fruto. Así que eso fue lo que pasaría finalmente con Judas Iscariote. La Biblia nos revela que el diablo estuvo trabajando con él desde hacía mucho tiempo. Así que aquí dice en Juan 13, respondió Jesús, a quien yo di el pan mojado en la cena, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, cuando estaban cenando, y él les dijo que uno lo iba a traicionar. Y le preguntaron en otra versión quién era. Y Jesús respondió, a quien yo diera el pan mojado. Verso 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces, desde luego aquí tenemos que más bien diferenciar que en el caso de Judas hubo tal trabajo de Satanás en su mente que finalmente Satanás encontró entrada y entró en él efectivamente. Tomó posesión de Judas. Aquí podemos ver como una apostasía, ¿no? Como que él finalmente no estaba en la fe o no había creído realmente y Satanás finalmente entró. Pero esto no quiere decir que el diablo se pueda meter a los cristianos. Por estas escrituras, muchos enseñan que los cristianos pueden ser poseídos de demonios. Aquí nosotros hemos enseñado por mucho tiempo que no es así, porque la escritura da mucha evidencia de cómo nuestro cuerpo le pertenece al Señor, cómo nuestro cuerpo, nosotros somos templo del Dios vivo, dice. Entonces nuestro cuerpo ya ha sido comprado por el precio del sacrificio de Jesús y el diablo no tiene derecho a meterse, el diablo no se puede meter en alguien que ha nacido de nuevo porque ahí está Cristo, como ya vimos en Efesios, habitando en nuestro corazón. Un demonio no se puede meter en la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Pero el diablo no necesita meterse, no necesita entrar,
con que esté abierto el oído y el diablo esté hablándole a esa persona y esa persona esté bajo la influencia de la serpiente, ni necesita entrar en la persona. Corintios 6, 19 y 20 dice, ignoran, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Así que aquí vemos que la habitación, somos habitación de Dios y un demonio no se puede meter. Por eso el Señor mostraba cuando Él echó fuera a los del templo que hacían negocio en el templo y cómo el Señor no les permitía, dice. Él echó fuera a los negociantes para mostrar este principio. Dice en Marcos 11:15, después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó, dice, las mesas de los que cambiaban dinero de la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo. No permitía. Entonces hay un límite. Los demonios no pueden entrar porque somos templo. El demonio, Jesús dijo, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Así que aquí Jesús está hablando, esto espiritualmente aplica en este principio. Aplica al diablo, a los demonios que van a buscar robar la verdad del evangelio. Van a buscar robar el amor de Dios. Van a buscar robarte la vida nueva. Así que aquí vemos este principio, como no permitió que nadie traspasase el templo, dice en la versión anterior, Reina Valera. No traspasar se refiere a que nadie puede transgredir el cuerpo, el templo de Dios. Jesús, así como no permitió esos mercaderes, tampoco permitirá, porque Él vive en nuestro corazón. Y como vimos en Corintios 6, 19, 20, Él nos ha comprado. Así que por eso nuestra batalla en realidad se reduce a la mente, a liberar la mente de la influencia de la serpiente. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que estamos viendo que el diablo, hay un lazo del cual los que no creen, los que no conocen al Señor, están cautivos, están bajo una influencia del diablo y necesitan escapar de ese lazo. Entonces aquí es donde nosotros, a través de la intercesión y a través de predicar el evangelio, podemos romper ese lazo y poner en libertad a los cautivos, abrir la cárcel para los que no creen, y que ellos puedan conocer a un Dios vivo y verdadero que les ama. A un Dios vivo y verdadero que les ama. Entonces, bien, para llegar a una conclusión aquí de cierre de nuestra sesión de esta noche, en el libro es muy interesante porque en nuestro manual, porque nos habla del ministerio de Larry Lee, el autor del manual, y nos dice cómo él en su ministerio pues hacía campañas frecuentemente de evangelismo y dice aquí que como con otro pastor asociado hicieron una campaña de evangelismo en Prospect, Texas. Y él habla, me llamó la atención porque veía yo como las iglesias bautistas, aquí tenemos personas que tienen un trasfondo bautista. Me gustaría preguntarles cómo las iglesias bautistas, normalmente a la iglesia se le capacita o se le enseña, y son muy de mucho evangelismo las iglesias bautistas, fíjense, que tienen un trasfondo muy tradicional, son muy evangelistas. Entonces aquí él habla de una experiencia que tuvo, cómo lograron liberar la mente de alguien que no era creyente, que al llevarle a Cristo era un hombre así muy duro, y que cuando ellos lo llevan a Cristo, finalmente pues eso trae una transformación en la comunidad, sacudió a la comunidad de esta manera, pero él habla aquí
la batalla espiritual que estamos librando, que identifiquemos esos espíritus que dominan, que gobiernan en la familia o en una comunidad, en una ciudad, en una nación, y tomar autoridad en contra de esos espíritus. Cuando yo comenzaba en el ministerio, les comentaba que tuve una experiencia de liberación, de echar fuera demonios. Y allá aprendí, les decía que es por fe que nosotros podemos ejercer autoridad en contra de cualquier espíritu, porque hay una creencia tradicional donde, donde en la iglesia siempre se le tiene miedo al diablo y siempre ven al diablo como alguien que tiene más poder que nosotros como iglesia. Entonces esta iglesia tradicional ha causado mucho daño porque no ha sabido empoderar a los creyentes. Esta enseñanza tradicional yo la recibí cuando comenzaba en la vida cristiana y recuerdo que cuando nos tocó por ahí liberaciones, había personas que pensaban que para liberar un demonio era requisito estar en santidad y creían estar en santidad esas personas, pero pensaban que si no estaban en santidad el demonio se les podía meter. Así de absurdo y supersticioso era la forma de pensar de los cristianos de aquel tiempo. Entonces, no es así, es por fe. Dice, a los que creen estas señales les seguirán. Así que dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Así que yo recuerdo que me tocó participar en liberaciones. En una ocasión les decía que me llamó una persona pidiéndome auxilio para su sobrina que pues estaba endemoniada y llegamos aquel día y al abrir la puerta pues yo estaba algo intimidado pensando que aunque fuera chiquita, como pensé que me iba a pasar como el exorcista, ¿no? Que le iba a dar vueltas la cabeza, que iba a trepar por el techo. Y entonces al abrir así con cierto temor, pues no, la chava estaba así toda tranquilita, como si nada. Entonces, bueno, pues comencé a predicarle, a hablarle del amor de Dios, compartirle, le permití, ella aceptó recibir a Cristo, tranquilo, el demonio nunca se manifestó, le pedí que me permitiera orar y justo cuando empezamos a orar se manifestó el demonio, ella comenzó a alterarse, a ponerse muy mal, se aventaba al piso, le cambió la voz y allí estábamos tratando de agarrar a la niña. Era una chavita como de unos 16, 17 años, y estábamos orando por ella, tratando con su tía de sujetarla, y entonces oí la voz del Espíritu que me dijo, es por fe, es por fe. Y entonces, en ese momento, al oír al Espíritu Santo hablarme, de inmediato Él me llevó a fe. Ahí es donde dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que cuando tú estés en una batalla espiritual, librando una batalla por cuestión de negocios, por una situación económica, por un trastorno de salud, por tu familia, ahí aprende a oír la voz del Espíritu Santo. Y entonces, cuando yo escuché el Espíritu Santo hablarme así, de inmediato tomé la estrategia, le dije, vamos a cambiar vamos a hacer otra cosa. Así que volví a orar, pero en vez de estar gritando, pues estaba yo gritando, ordenando, queriendo echar fuera el demonio a gritos. Entonces dejé de gritar y al creerle al Espíritu Santo me empoderé, tomé autoridad y empecé a orar ya con fe. Esa es la diferencia. Cuando enfrentamos la batalla espiritual, es la diferencia si lo hacemos con fe o no lo hacemos con fe. Así que esta noche necesitamos poner al diablo en su lugar, ponerlo bajo nuestros pies, porque ese es el lugar donde está. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces bajo los pies de quién está el diablo. Si somos el cuerpo y él es la cabeza, ¿en dónde está el diablo? Pues bajo los pies nuestros de la iglesia. Ahí es donde hay que poner al diablo. Por eso resistir firmes, como dice Efesios, fortaleciéndonos en el poder de su fuerza, consiste en rechazar el engaño de la serpiente y actuar con la verdad y orar con la verdad. Y por tanto poner al diablo en ese lugar donde le corresponde. Así que me gustaría aquí tomar un momento con ustedes para que me comenten en sus batallas espirituales, si estás librando batalla por salvar a tu familia,
a tus hijos, a tus papás, o en los negocios, en el trabajo, a lo mejor traes conflictos ahí con las personas con las que trabajas, o a lo mejor con tus compañeros de clase, en la universidad o en la prepa. Coméntenme, ¿qué espíritu ustedes ven ahí en su medio, en su ambiente, donde ustedes se están desenvolviendo? Si es su familia, es un trabajo, el área donde ustedes quieran en este momento identificar esa operación de tinieblas. ¿Qué tipo de espíritu ustedes identifican? Por ejemplo, aquí el autor hablaba de un espíritu de religión que se me hizo, cuando le escuché hablar de esto, leí sobre esto aquí en el manual, me acordé mucho de Querétaro, de cómo la gente es muy religiosa y cómo está operando en la mente de la gente que no cree una creencia equivocada. Entonces, así tú puedes identificar el problema, qué situación específicamente constantemente estás teniendo en el negocio o en la universidad o con tu familia o con o personas que tú conoces, en tus relaciones personales. ¿Quién quiere comentar? Y vamos a identificar aquí con ustedes lo que se está moviendo. ¿Quién quiere comentar? Adelante, abra su micrófono. Hola, pastor, soy Vivi. Sí, Vivi, adelante. Pues voy a responder a su pregunta y al mismo tiempo gracias. Dar el testimonio de lo que pasó. Bueno, Okay. Muchas cosas, pero voy a contar 3 testimonios de esa batalla que está diciendo, ¿no? El fin de semana, la semana pasada, sí. Estuvimos en casa de unos familiares y que no conocen de Jesús. Y de la nada, de repente, una persona de la familia se puso muy mal, o sea, físicamente muy mal. Yo tuve que llevarme a Julia al cuarto y dejarlos ahí porque pensé que estaba mal del corazón o que era como un ataque cardíaco, así muy mal, que iban a llamar a una ambulancia. Entonces, pues, yo tomé a Julia y dejé que los demás se encargaran. Y gracias a Dios, se tranquilizó este familiar, todo estuvo bien, yo estuve orando arriba en el cuarto y en ese momento Julia oró algo muy sencillo pero muy poderoso y dijo algo así como, es sana, es sana, es sana la sangre de Cristo en el nombre de Jesús, algo así. Y entonces yo dije, sí, y entonces oramos ella y yo, todo está bien, mami, no te preocupes, le cayó mala comida, ¿no? Así, y ya nos distrajimos en otra cosa. En la tarde pudimos estar solos con este familiar y y en eso empecé a ver algunas de las imágenes que había en la casa. Y entonces le dije, ¿sabes qué, Jera? Aquí hay un espíritu de muerte. Y entonces sentí como, tengo que hablar de Cristo, pero al mismo tiempo sentí un poco de temor, la verdad. Dije, no, ¿y si se me pone mal aquí el asunto? Entonces, claro. sí le pedía a 2 personas, incluyendo a la pastora, ay, ¿qué crees? Ayúdame a orar. Y entonces le dije, Jera, tú tienes más entrada con esta persona, tú háblale. Pero después dije, no, tengo que ir. Entonces Julia se durmió súper temprano, eran como las 6:30, se acomodó todo, estaba solita y aquí vamos. Y entonces, pues como que me mostré con ella con autoridad, o sea, ya no llegué temerosa, sino llegué, oye, quiero decirte algo, ¿me puedes escuchar? ¿Tienes un tiempo para escucharnos? ¿Para escucharme? Y entonces empecé a contarle un testimonio de lo que varios de ustedes saben que viví el año pasado. Le conté un testimonio, pues viejos, pero le conté mi testimonio más reciente. Le pedí a Jera, ¿sabes qué? Bájale tantito a la tele porque no sé qué estaban viendo. Y ya, y terminó aceptando a Jesús. Oramos por sanidad porque ha tenido una batalla física muy fuerte. Le dije que sentía que tenía como que un pesar que había como sepultado en su corazón y por lo que nos contó creo que es la muerte de su mamá, como que la enterró y como que esa muerte de su mamá como que estaba pues ahí en su corazón, ¿no? Entonces, pues en lo natural, aparte de que ha perdido un poco de audición, nos dijo, me siento mejor. Pues sabemos que a veces en lo natural vemos cambios, pero que en lo espiritual también hay más cambios.
Entonces, pues ya, o sea, pues todos, no se manifestó nada extraño, o sea, tomamos como que autoridad ahí, oramos con fe, con fuerza, ella recibió de Jesús y ya, y finalmente nos agradeció y en un mensaje de audio o de texto que nos mandó, nos dijo, muchas gracias por sus oraciones, de verdad las valoro mucho. Entonces, pues ahí sabemos que no, que Wow. como que fue un viaje diferente, no íbamos para eso, pero un día que estaba yo aquí en la cocina picando algo, le dije, Jera, vamos por algo más, hay algo más que vamos a tener que hacer allá. Pues no esperaba que se pusiera así la cosa, pero así fue. Y los otros dos testimonios es que no sé por qué, pero ahora que he estado compartiendo más de Jesús con algunas personas, como que se ha puesto más intensa la cosa, como si el diablo quisiera engañarnos o engañarme con cosas, y como les contaba ese día, como que a veces el diablo es como un mosquito que nada más hay que aplastarlo y no tiene tanta fuerza, pero cómo molestan esos moscos. Entonces, Sí. así he sentido toda la semana, o sea, como me acordé de cuando estaba antes de casada, que estaba evangelizando mucho en la calle, en el Querétaro 2000 y así, literalmente, bueno, un día les cuento, pero esa es otra historia. El chiste es que pasaron muchas cosas y ahora ha sido igual. Entonces, el fin de semana se me quedó el carro en la carretera y cuando llegué aquí a la casa me dijo, Jera, está desvielado, ya este carro no sirve, ya es chatarra. Le dije, ¿estás seguro? Yo no creo, no va a prender. O sea, llegó echando chispas, sacando humo, o sea, no le oíste como tronando toda la máquina, o sea, ya no sirve. Y pues bueno, pues sí creemos que vamos a tener un carro nuevo, pero mientras tanto necesitábamos ese, ¿no? Entonces, pues finalmente en la noche le dije, vamos a probarlo, lo prendimos y sí prendió y lo llevamos ayer al mecánico y solo era una manguerita que le faltaba y fueron 300 pesos. Wow. Entonces, la máquina está intacta, o sea, todo está perfecto. Hasta le quitaron unos ruidos que traía, ¿no? Digo, seguimos esperando por el carro nuevo, pero mientras tanto, pues qué no, o sea, Uber o cómo te mueves. Entonces, la verdad, hubiera sido, estado en chino eso. Entonces, pues ese es otro testimonio. Y último, les digo que ahora sí, me cayó una caja en el súper en la cabeza de esas cajas que están arreglando los que arreglan en los súpers cosas hoy antes de Avanza. Entonces, yo sentí como que me hubiera caído una caja como sin nada, así como una caja vacía. Y más bien me enojé porque me dio coraje. Pero, o sea, ese chavo no tenía que estar ahí y al final sí me quejé, ¿no? Este, no tenía por qué estar ahí él ni la caja encima de mi cabeza, pero cuando alguien dijo de los que estaban ahí formados en la línea, dijo, lo bueno es que era una caja de algodón, era una caja entera, grande, llena de productos de algodón que me cayó encima. Y entonces, y yo sentí nada, o sea, yo sentí que me cayó en la cabeza como algo muy leve, ¿no? Entonces, sí llegué aquí, oramos, un ratito me dolió la cabeza, pero ahorita que les cuento este testimonio, pues no me duele nada. Entonces, pues Dios es bueno. Entonces, sí, como que hay una batalla que ganar, pero como que creo que cuando ya sabes quién eres y que no le dé yo lugar a mi mente, como a seguir pensando algo negativo, pues Dios nos recuerda su verdad. Bien, Vivi, sí, gracias por comentar. Aquí me parece interesante en estos testimonios de Vivi, dos cosas. Miren, uno, que no todo lo que nos pasa es provocado por el diablo. No todo lo que sucede aún situaciones adversas o que nos perjudican, no todo necesariamente es provocado por el diablo, pero lo que sí constantemente el diablo va a buscar es aprovechar esa situación para hablarte, así como se acercó a Eva en el huerto. El diablo va a buscar la oportunidad porque Eva andaba rondando en el árbol, si no, no le hubiera hablado de él, no hubiera, lo tenía ahí cerca. Y entonces el árbol vio que, la serpiente vio que se acercó al árbol Eva y se le acercó. Entonces, no todo el diablo lo provoca. Hay situaciones que claro que sí. Tenemos que aprender a identificar, pero sobre todo desarrollar nuestra fe para tomar autoridad. Entonces, nada más chequen eso en su experiencia personal. ¿En qué forma ustedes están oyendo en sus pensamientos? Por ejemplo, siempre que algo malo sucede,
constantemente nosotros pensamos lo peor. Si alguien siente dolor en el cuerpo, de inmediato piensa lo peor. O si algo malo sucede, como ocurrió con el auto de Vivi de Jera, piensa uno, no, ya. Entonces ahí hay que tener cuidado porque si el diablo va a buscar influir para lastimarnos, porque es con engaño. Y porque el diablo sabe que si nosotros creemos algo falso, eso va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. Por eso el diablo busca que elijamos salir, que salgamos de la verdad y creer una mentira. Porque al creer una mentira, eso va a suceder. Por eso Job decía, lo que temí me vino. Entonces, el diablo lo atacó en la mente también. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que aprender a... Y lo siguiente, identificar contra qué estás luchando. ¿Contra qué estás luchando? ¿Alguien más quiere comentar? Mientras estamos platicando, te está viniendo. Adelante, Steve. Si alguien más quiere, me callo tantito que yo ya hablé, pero si no, aquí ando. Está bien. Bueno, pues el testimonio que yo tengo es sobre un chico que estuvo a punto de morir hace unas semanas. Él no conoce a Cristo, sus amigos sí, que son Luma y Wishy, algunos lo conocerán. Me pidieron orar por él. Estuvimos orando, igual subimos una cadena de oración con la iglesia, con los pastores, etcétera. Y pues básicamente me llegó la noticia la semana pasada de que el chico había fallecido. Pues ya di el pésame, oré para que Dios trajera consuelo, pero, o sea, el llanto de sus amigos pues era demasiado doloroso, ¿no? Entonces yo pregunté si había algo que se pudiera hacer, tal vez ir a orar por la familia, no lo sé. En el momento en que buscaron a la familia, se aclara el mensaje y dicen que la familia había decidido desconectar al niño. El niño, bueno, es un joven, tiene cáncer, no sabían dónde, tenía un problema de anemia que no podían operar, que no podían meterlo a ningún estudio, ni a ninguna biopsia, ni nada. Solamente algunas imágenes que pudieron sacar mostraba que era entre el recto y algunas otras partes de los intestinos que no sé bien. El chiste es que los papás se dieron por vencidos, sus familiares, y Dios mostró que el niño iba a ser salvo, ¿no? Entonces oré por salvación, mandé un audio, se lo compartieron. Bueno, eso fue lo que me dijeron, ¿verdad? Que le compartieron el audio al niño y orando por salvación, la familia decidió desconectarlo. Lo desconectaron, pero respondió a todo bien. O sea, pudo respirar, pudo hablar. De hecho, me mandaron una foto de una nota que puso, ya quiero comer, ya quiero comer algo, Sí, tengo hambre. había un milagro ahí. Y estaban sorprendidos tanto los doctores como la Claro. familia. Bueno, ya después me dijeron que no había fallecido, entonces yo me quedé sorprendidísimo. Cuestioné, pues sí, ¿cómo fue resucitó o cómo, no? Porque yo ya había dado el pésame y me dijeron, no, es que realmente al desconectarlo ellos esperaban que muriera, pero no fue así. Entonces, Wow. al chico lo pudieron levantar anímicamente a través de sondas y catéter y le metieron un poco de alimentos sólidos y respondió su cuerpo, ya lo pudieron hacer la biopsia, identificaron precisamente dónde estaba el tumor, que era en una parte del recto, y esperaban a que se recuperara aún más para poder hacer la cirugía. Entonces la oración fue enfocada a la sanidad ahora. Yo le dije, él ya es un hijo de Dios, él ya cree en Cristo, él ya cree en su salvación y ya está hecho el milagro, ya está hecho lo que está necesitando en este momento Chema. Y me mandaban audios de los doctores, ¿no? Y de la familia. Y decían, es que ya mejoró, es que ya está súper bien, es que ya lo van a meter a cirugía. Oremos para que entre a cirugía. Ya la familia misma decía lo mismo, ¿no? Oremos para que entre a cirugía, para que salga bien. Salió de cirugía y salió muy bien. A los días me escribió Wishy, me dijo que el niño ya había podido alimentarse bien con alimentos sólidos
y que eso indicaba una mejoría inexplicable, en donde había podido procesar alimento. Wow. Entonces, gloria a Dios por eso, porque la oración de salvación trajo todo el resto del milagro, ¿no? O sea, sanidad en el cuerpo, que la familia creyera, que no soltaran la vida de su hijo, ¿no? Que estaba en un hilito. No, hombre, impresionante, impresionante. Gloria a Dios, Sting, gloria a Dios. Gloria a Dios. No, hombre, ahorita hay que sacarle jugo a todo, a esto, nada más ya lo comentaremos contigo, hijo. Muy bien, pues ya ya vamos a terminar la sesión, ya se hizo tarde, me quedaron a deber, se los voy a dejar para la próxima semana. Identifica con qué estás batallando, qué situación, identifica ese espíritu que te está lastimando, que te está causando daño, te está haciendo mal. Hay que identificar eso, ya lo vimos en la mente, en las circunstancias. Y bueno, se los encargo, vamos a ponerlo también en la meta para la semana.